¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches. Les saluda su amigo Jesús García Villalobos. En esta ocasión quiero exponer un tema que es un análisis y una reflexión sobre cómo aprende el ser humano y las herramientas didácticas que tiene el docente. Basados en dos lecturas, la lectura 5, que es entender las teorías y aplicar el aprendizaje de Moreno Delgado Solagueren, y la lectura 6, que es sobre la enseñanza y el aprendizaje, síntesis del análisis conceptual del enfoque centrado en los procesos, de Amparo Ramírez, 2022. Y bueno, podemos iniciar esta plática comentando que hablar de enseñanza y aprendizaje es hablar del corazón mismo de la educación. Ambos conceptos, pues, no son estáticos, deben de ser procesos dinámicos y profundamente humanos para comprender cómo y qué debe aprender el ser humano. Implica adentrarse en las teorías del aprendizaje que desde hace más de un siglo se han venido o nos han venido intentando explicar y estudiando los mecanismos y las condiciones y qué factores hacen posible esta construcción de este aprendizaje. Desde la perspectiva de Moreno Delgado, el desafío del docente contemporáneo no radica solo en transmitir información, sino en entender las teorías que explican cómo se aprende. El aprendizaje, dicen los autores, que se explica desde tres grandes paradigmas: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Cada uno aporta una mirada complementaria sobre el proceso de aprender. Y bueno, hablaremos del conductismo, impulsado por Watson y Pavlov, entre otros. Centra su atención en una relación entre el estímulo y la respuesta. Bajo esta óptica, el aprendizaje ocurre cuando una conducta se repite hasta automatizarse y es útil para aprendizajes mecánicos o de baja complejidad, como la memorización y la práctica repetitiva. Este enfoque, el esfuerzo positivo y la repetición son herramientas didácticas poderosas que fortalecen la memoria y sobre todo el hábito. El cognitivismo, por su parte, son raíces en las ideas principalmente de Piaget. Y aquí podemos hacer una gran pausa para hablar de Piaget. Pues yo creo que indudablemente Piaget ha estado presente en los últimos 40 años del sistema educativo. Y ya Piaget pone el acento en los procesos mentales, ya que aprender no es solo repetir, sino comprender y organizar, relacionar la información, y así el conocimiento se internaliza a través de estructuras mentales llamadas esquemas, que los docentes debemos de estimular mediante la organización de contenidos, el uso de ejemplos, la motivación. Y aquí el estudiante es un sujeto activo que procesa, compara, analiza y transforma o deberá transformar lo que aprende. En el tercer paradigma, el constructivismo sintetiza la madurez del pensamiento educativo contemporáneo. Y bueno, aquí tenemos autores también de la misma contemporaneidad de Piaget, pero que últimamente con estas reformas han alcanzado un poquito más de auge. Estamos hablando de Ausubel y Vygotsky. Para ellos, el aprendizaje es una construcción personal, social, en la que cada individuo integra nueva información con sus experiencias previas. Aprende a construir un significado, no solo a acumular datos. Por ello, la labor docente consiste en crear entornos de aprendizaje ricos en interacción y problematización. El diálogo, donde el error debe pasar de ser un error como tal a ser una oportunidad. Y bueno, de este modo también las teorías de aprendizaje explican el cómo se aprende, mientras que tenemos la taxonomía de Bloom, donde nos explica el qué se aprende. Y bueno, vamos a presentar sobre la taxonomía de Bloom. Sus colaboradores definieron tres dominios
principales: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor. Vamos a hablar un poquito del dominio cognitivo, que abarca los 3 niveles o algunos niveles, como sería recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear. Estos son siempre verbos en infinitivo. El dominio afectivo se relaciona con las actitudes, los valores, las emociones que guían el aprendizaje. Y el psicomotor con las habilidades físicas que requieren coordinación y práctica. Todos ellos, la motivación es el motor determinante, sin el cual el aprendizaje pues no es significativo. La educación actual, sustentada en los principios de aprendizaje que a lo largo de la vida promueven un cambio de paradigma, pasan de ser un modelo centrado en la enseñanza a uno centrado en el aprendizaje, como nos afirma Moreno Delgado. El docente ya no es un transmisor de información, sino debe ser un mediador, un guía y un organizador de entornos de aprendizaje, mientras que el alumno deja de ser un receptor pasivo, se convierte en un protagonista de su propio proceso. La enseñanza, entonces, se entiende como un acompañamiento reflexivo que impulsa la autonomía, la creatividad y la formación integral. De este modo, Nelly Ampuero Ramírez, también en su trabajo sobre la enseñanza y aprendizaje desde el enfoque centrado en procesos, plantea que todo conocimiento se construye a partir del pensamiento y de las formas que interiorizan al ser. Su análisis, enmarcado en el constructivismo, subraya que los entornos educativos condicionan el aprendizaje y que la interacción social constituye el aprendizaje desde donde los saberes se transforman en significados. Y la autora retoma a Piaget, Vygotsky, Maslow, entre otros, para afirmar que el aprendizaje es un tanto un proceso individual como colectivo. Hay un equilibrio donde el lenguaje, la cultura y la mediación docente cumplen su papel específico. Y bueno, Ampuero concibe la enseñanza-aprendizaje como una unidad dialéctica donde confluyen la psicología y la pedagogía. Aprender implica adquirir, asimilar y fusionar la información con la experiencia. Y enseñar supone crear condiciones para que este proceso ocurra en el diálogo con el contexto sociocultural desde una visión donde el docente es un modelo, un guía, un facilitador, pero también un investigador o deberá de ser un investigador de su propia práctica, comprometido con formar sujetos reflexivos, analíticos y transformadores. En ambos textos, la figura del docente investigador adquiere protagonismo. El profesor deja de ser un ejecutor de planes y programas para convertirse en un agente crítico que reflexiona sobre su acción, ajusta estrategias y promueve la construcción colectiva del saber. El enfoque centrado en procesos propuestos por Ampuero coincide con la necesidad señalada por Moreno de combinar metodologías diversas, expositivas, dirigidas y exploratorias. Así propone una docencia flexible, donde se alternen momentos de instrucción, de guía, pero también se promuevan momentos de descubrimiento. En este marco, las herramientas didácticas se convierten en los medios concretos para vincular la teoría con la práctica. Desde el conductismo, el docente puede utilizar un refuerzo positivo, la repetición mnemotécnica. Desde el cognitivismo, la organización de los ejemplos y la motivación. Y desde el constructivismo, la participación activa, la reflexión crítica, el trabajo colaborativo y la tutoría personalizada. Todas ellas Todas ellas buscan potenciar la comprensión, la transferencia y la aplicación del conocimiento. De acuerdo con ambos enfoques, la evaluación debe dejar de ser un simple instrumento de calificación para convertirse en un proceso continuo, formativo y reflexivo. De esta manera, evaluar no es solo medir resultados, sino acompañar el aprendizaje, reconocer el esfuerzo y ofrecer retroalimentación que oriente el crecimiento del estudiante. La evaluación diagnóstica, formativa y sumativa son complementarias,
pero su sentido más profundo es el de permitir al estudiante aprender por sí mismo y mejorarse a sí mismo. Coincidimos con que el aprendizaje no puede entenderse como una actividad mecánica ni como la acumulación de datos. Debe ser una construcción dinámica, social, emocional, que depende un tanto de la estructura cognitiva del individuo con el entorno que se desarrolla. El docente, por lo tanto, deberá dominar las teorías del aprendizaje, las básicas, no recitarlas, sino traducirlas en una estrategia real que transforme su experiencia educativa a una vivencia significativa. El reto de la educación en el siglo XXI, pues no es menos. Como bien señalan ambos textos, no consiste solo en enseñar más contenido, sino en enseñar a aprender, a pensar, a investigar. Esto exige docentes críticos, reflexivos, pero sobre todo éticos, capaces de integrar el conocimiento pedagógico con la comprensión de los contextos sociales y culturales de los estudiantes, formar personas autónomas, creativas, comprometidas con sus entornos. Esto es, pues, la última instancia y la meta de toda acción educativa. Así pues, la enseñanza y el aprendizaje, cuando se entienden como un proceso constante de construcción, trascienden las paredes del aula y se convierten en una forma de vida. Así enseñar entonces es invitar a pensar, a cuestionar, a descubrir y a aprender, que es abrir la mente al mundo para transformarlo y sobre todo para transformarse a sí mismo en el proceso. Y bueno, amigos, tenemos una limitancia por ahí de tiempo. Nos gustaría en otro episodio seguir platicando con ustedes. Se despide su servidor, Jesús María García Villalobos, con esta breve reflexión sobre el aprendizaje y algunas teorías por ahí. Me despido y hasta pronto.